Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Arriasco Riasco. A continuación, les voy a exponer lo que es una tabla de verdad. Ah, para inicio, que son las proposiciones, para representar en una tabla, debemos de tener en cuenta las proposiciones. En este caso tenemos dos proposiciones que son P y Q. En este caso, como son dos proposiciones, se representa en una donde su exponente van a ser el número de proposiciones que estemos trabajando en la tabla. Entonces, la base viene siendo siempre el número 2 y como son dos proposiciones, entonces 2 elevado a la 2 nos daría 4. Entonces, como nos da 4, en nuestra tabla haríamos 4 casillas donde contaría con la siguiente columna, donde van a contar la primera columna donde está P, contaría con dos proposiciones verdaderas y dos falsas. En la segunda columna, donde consta nuestra segunda proposición Q, sería una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Luego vamos a negar la proposición P, pero como tenemos una proposición P donde es verdadera y al negarla, obviamente nos quedaría falsa. Entonces, al negar la primera proposición que es P, que está verdadera, al negarla nos daría no P, falsa. En la siguiente casilla también tenemos la proposición verdadera que al negarla nos daría también falsa. Y la tercera casilla tenemos la proposición falsa, entonces al negarla nos daría o nos concluiría una proposición verdadera. Y la siguiente, que es la cuarta casilla, también nos daría la proposición verdadera. Ahora tenemos la proposición con la conjunción que la llamamos como y, que esta proposición solamente es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces tenemos P, que está negado, con la proposición Q, que también dice que solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces constamos con la primera proposición falsa y la segunda Q, que es verdadera, nos concluiría que la proposición nos daría falsa. Entonces tenemos falsa y falsa, nos daría falsa. Entonces la siguiente tenemos verdadera y verdadera, nos daría verdadera. Luego, verdadera y falsa, nos daría falsa en la cuarta casilla. Luego pasamos a la proposición no P y Q sería que estamos trabajando nuevamente con la conjunción en el siguiente cuadro, donde ya tenemos aquí P y no Q como falsa en la primera, falsa en la segunda, verdadera en la tercera y luego falsa en la cuarta. Luego esta proposiciones la vamos a negar, como lo está indicando, que lo vamos a negar nuevamente. Entonces, como aquí la proposición ya está falsa, al negarla nos resultará. Y la segunda igualmente, ya está la proposición falsa y al negarla nos daría verdadera. Luego la segunda está verdadera y al negarla nos daría falsa. Y la cuarta está falsa, al negarla nos daría, o sea, verdadera. Luego pasamos a la que es la disyunción, que la llamamos con la letra O, o sea, P o no. Aquí la O nos dice su conclusión o su definición, que solamente es verdadera o solamente es falsa cuando ambas son falsas. Listo, entonces aquí tenemos P o no Q. Entonces, vamos a buscar dónde está en la primera columna y no Q o no Q está como en la segunda casilla. Entonces obviamente tenemos que contar de que como lo negamos nos estaría dando sea negativa. Entonces la primera casilla tenemos verdadero y falso, porque aquí Q la estaríamos negando, como está verdadera la negaríamos como falso. Entonces verdadera y falso nos daría verdadero, porque O solamente es falsa cuando ambas son falsas. Luego en la segunda casilla tenemos verdadero, y como esta la vamos a negar nos daría verdadero, entonces nos concluiría como verdad. Luego en la siguiente casilla tenemos falso y esta, como sería no Q, la vamos a negar, nos daría falso.
Entonces, la siguiente tenemos falsa como P y Q está en la segunda casilla como verdadero, como falso, perdón, y como lo vamos a negar, nos daría verdadero. Entonces, falso y verdadero, como conclusión, nos daría verdadero. Y como observan la tabla, no nos da ninguna columna, nos daría verdadera. Entonces, por conclusión, este sería una contradicción a nuestra tabla. Cuando en alguna conclusión nos da una columna, nos da toda la columna verdadera, lo llamamos que nos estaría dando una tautología. Pero en este caso, como no hay ninguna fila o ninguna columna que se concluyan que todas sean verdaderas, entonces, por ende, lo llamamos como esta una tabla de contradicción.